Hola, plebes, ya llegó la segunda parte. Antes de empezar, no se les olvide suscribirse, dejar su like y vámonos de corrido. Para el ataque de Belgrind. Ella se quedó impactada por esto. El asunto es que la espada de Belgrind es un arma creada por medio de magia, mientras que la espada de Rimuru fue forjada originalmente por Kurobe, después de lo cual evolucionó junto con su dueño. Ahí ya existe una diferencia en la calidad. Sin embargo, a Belgrind cada vez su arma simplemente se le rompía. Y así, ella finalmente renunció a esta táctica tonta y extendió sus garras, tomando una postura de combate. Rimuru, en respuesta, guardó su espada y también decidió pelear cuerpo a cuerpo. Después de la evolución, Rimuru puede acelerar sus pensamientos 100 millones de veces más rápido. Un segundo para él podría estirarse por décadas, de modo que así podía reconocer incluso la velocidad de la luz. Pero que él vea esto no significa que pueda reaccionar a tal velocidad. Se acelera su conciencia, no su cuerpo. Sin embargo, si entre él y el ataque con la velocidad de la luz hay una distancia determinada, es posible evitarlo por medio del desplazamiento. Los ataques de Belgrind superaban en cientos de veces la velocidad del sonido. Rimuru los evitaba por medio de la teletransportación. Belgrind podía interferir en una amplia área del espacio a su alrededor. Por causa de esto ella bloqueó la posibilidad de moverse para Rimuru. Debido a tales velocidades, puede parecer que ella se convirtió en un meteoro carmesí que se dirige hacia Rimuru. Sin embargo, era exactamente esto lo que quería Ciel. Belgrind convirtió su cuerpo en una bomba de meteorito, ya que toda su energía estaba dirigida al ataque. Herencia de resistencia se redujo significativamente, y es gracias a esto que Rimuru la absorbe tranquilamente. En el momento en que ella pensaba que había matado a Rimuru, Belgrind se encontró dentro de su espacio vacío. Por supuesto, ella estaba en estado de shock. Belgrind no puede salir de aquí ni transmitir energía a su copia de la existencia paralela. Antes de esto, ella tenía aproximadamente 50% de la cantidad total de la esencia mágica. Cuando fue encerrada, transmitió 20% a su copia que se encuentra cerca del emperador Rudra. El otro 30% fue gastado en el transcurso de esta batalla. Rimuru le explica que Veldora está vivo y que él no lo mató. Entonces ella escucha la voz de su hermanito, quien realmente estaba intacto. Rimuru simplemente decidió dejarlos hablar para que en todo caso ella ahora no pueda atacarlos de esa manera. Rimuru salió de esta batalla como ganador. Otra vez regresamos a un tiempo atrás, cuando Belgrind apenas había convocado los dirigibles con el cuerpo mágico. Su líder, el general Gradim, estaba seguro de la victoria del imperio, ya que ahora por ellos luchaba personalmente la mismísima Belgrind. En realidad, Gradim es el medio hermano de Carrión. El anterior rey de Eurasania no lo consideró digno del trono debido a su carácter voluntarioso, por lo que eligió como su sucesor a Carrión. Al final, enfurecido por la decisión del rey, Gradim lo mató, por lo cual fue desterrado. En sus andanzas conoció a nuevos compañeros, quienes hoy en día son conocidos como los Tres Generales, Nazim, el Ave Escarlata, una mutante alada que posee destacadas habilidades de combate. Gradim vio su belleza, la tomó como compañera e incluso se enamoró. Paragonimos, un caballero de la Guardia Imperial. Goselin, la Tortuga Negra, una bruja especializada en diversos hechizos mágicos. Y así, los tres generales comenzaron a buscar oponentes fuertes por todo el campo de batalla. El propio Gradim ya sentía y se daba cuenta de que pronto despertaría. Por lo tanto, decidió matar al rey Gazel, quien ya estaba herido después de la batalla con Kondo. Pero de repente, frente a él se para Gabil. Por cierto, él en este corto tiempo ya acabó con Barago, Gaia, Gado, y solo Sokka lucha en igualdad de condiciones contra su oponente. El general Samuel, encargado de los dirigibles, se comunica inmediatamente con Gradim por medio de la comunicación de pensamiento. Él le informa noticias impactantes. El señor de los demonios Rimuru acaba de convocar un portal de donde surgieron cientos de demonios. Esto, por supuesto, es malo, pero Gradim quería concentrarse en su batalla, más aún cuando entre los dirigibles, en el más principal de los cuales se encuentra el mismísimo emperador, también está presente la guardia cercana, tales como Kondo, Damrada y así sucesivamente. Sin embargo, Samuel dice que entre estos demonios hay seres comparables con los guerreros de la guardia cercana, y solo entonces Gradim entendió que la situación no es tan alegre como él inicialmente pensaba. Aquí de repente Gabil es atacado por Barago,
y Gabil logra esquivar. Por supuesto, Gabil se pregunta por qué ese sigue vivo con un agujero en el pecho que él le dejó. Barago invoca a un dragón de agua y se fusiona con él, adquiriendo su verdadera forma. Exteriormente no cambió mucho, sin embargo, adquirió escamas de dragón. Y así, Barago se unió para derrotar juntos a Ghidorah, quien se sincronizó con el coloso demoníaco. Él también estaba seguro de haber vencido a Goselin. Sin embargo, al igual que Barago, ella se fusionó con su monstruo, un goblin de piedra. Su cuerpo ahora era de Magisteel. Aunque se quedó en forma de chica, ahora, en opinión de Gado, ella era más fuerte incluso que Sehion antes de su despertar. Además, en su cuerpo estaba encerrada la fuerza de un santo. Así que el oponente es verdaderamente peligroso. Ghidorah utiliza el relámpago púrpura. Esta es un arma instalada en el coloso capaz de emitir más de 1.000.000 de vatios de electricidad. Y aunque la impactó, Goselin no recibió un daño significativo. A pesar de tal cuerpo sólido, sus movimientos eran fluidos. Ghidorah decide utilizar el cañón destructor de demonios. Este no solo utiliza la energía mágica acumulada en el coloso demoníaco, sino también la energía en la atmósfera. Este es un ataque muy poderoso, calculado para matar de un solo golpe. Del cuerpo de Goselin salía una diminuta vibración, única del Magisteel. Así ella podía crear una onda que hace rebotar la esencia mágica, por lo que pudo resistir este ataque. Ghidorah estaba en una posición desventajosa, ya que él mismo era un mago, y Goselin ahora podía recibir tranquilamente los ataques mágicos en su cuerpo. Y así comenzó el combate cuerpo a cuerpo. El coloso, por supuesto, se veía más imponente. Sin embargo, Goselin por pura fuerza física era de todos modos más fuerte. De su espalda brotaron tentáculos que agarraron fácilmente al coloso. Ellos perforaron tranquilamente su armadura sólida y llegaron hasta el mismísimo Ghidorah. El coloso demoníaco también fue privado de sus extremidades. Goselin ya estaba segura de su victoria. Ghidorah entendía que no tenía forma de ganar, por lo que en lugar de simplemente morir, decidió llevarse consigo al oponente. Goselin atravesó el pecho de Ghidorah. Sin embargo, este al final utiliza la llama de la cumbre de la vida, la cual es una magia de autodestrucción que utiliza su propia energía vital como combustible para un fuego furioso. Antes de que Goselin pudiera entender algo, fue absorbida por esta llama increíble. Para Gabil no era fácil luchar enseguida contra Barago y Gradin, además notó que Sokka no podrá cumplir la tarea contra su oponente. Sin embargo, todavía más lo sorprendió la muerte de Ghidorah, y el asunto es que incluso después de la autoexplosión, Goselin, aunque apenas se mantenía en pie, todavía estaba viva. En resumen, la situación está muy mal. Sin embargo, de repente en el campo de batalla aparecen Carrión y Frey. Ellos llegaron en calidad de refuerzos con un pequeño ejército de su reino. Al final, Carrión se encarga de Gradin, y Gabil finalmente puede encargarse a solas de Barago. Frey voló en dirección a Him, la que se agarró a chingadazos con Sokka. Que por cierto, resulta ser la hermana gemela de Frey. Nahim es una mutante que nació con una fuerza perrísima, pero con el gran defecto de ser estéril. Para la raza de las arpías, una mujer así jamás podría aspirar a ser reina, y de hecho la mera soberana de las arpías pues. Con el paso del tiempo le dio frío pensando que Jem se volvería una fuente potencial de puros problemas en el futuro, así que dio la orden de mandarla al demonio y desterrarla. Mientras tanto, Tarion y Gradin entran con todo a su forma de combate. Gradin, por si no lo sabían, no había usado esta transformación cuando peleó contra Gabil. El mismísimo Gabil siguió dándose un tiro con Barracuda. El rival le andaba repitiendo a cada rato que muy pronto iba a conocer el verdadero infierno. Y en eso, señala directo hacia donde estaba Goselin, rodeada por un chingo de cadáveres de soldados imperiales que estaban tirados no solo a su alrededor, sino por todito el campo de batalla. Gabil nomás no pescaba la onda de por qué Barracuda andaba tan alzado y con esa actitud. Resulta que, poco antes, su líder Gradin les había ordenado a absolutamente todos los del cuerpo de bestias mágicas que se tomaran unas pastillas especiales. Estas madres les activan a la de a fuerzas una fusión entre bestia y humano, un efecto secundario que les va destruyendo el cuerpo bien lento. Eso sí, los que aguanten el tiro y sobrevivan a la fusión se van a volver muchísimo más cabrones. Pero los que no den el ancho, simplemente van a estirar la pata. Esos eran los méritos cadáveres que vio Gabil.
Los muertos ya eran cerca de 10.000. Los demás terminaron o medio humanizados, completamente cucús de la cabeza, o de plano peor. Pero aún así, un montón de ellos todavía tenían pila para dar pelea, y 400 de plano sí lograron despertar. El número de este cuerpo de 1000 soldados se fue directo en picada. Pero ojo, porque su poder de pelea se multiplicó bien feo. Incluso para los escuadrones Kurenai, Iru y todos los demás que cayeron para tirar paro como refuerzos, esos tipos eran un dolor de muelas. Gradín, como era de esperarse, quería controlar al ejército él solito, pero Carion le andaba estorbando el plan. De sus 3 generales, la única que andaba libre era Gosselin, así que le ordena que se ponga al frente de las tropas. Jem se la aplica a Carion por la espalda y lo ataca usando la garra del tigre blanco. Esta es un arma mítica bien perrona que le regaló el mismísimo emperador. Pero Carion se puso las pilas y logró quitarse del golpe. Y ahí, de Okis, pasó algo totalmente descabellado. Gradín empezó su proceso de evolución para convertirse en un verdadero señor de los demonios. Las almas que usó como combustible fueron las de sus propios guerreros caídos. Y se supone que en un momento así deberías ponerte bien feliz, porque al final del día te estás transformando en un auténtico señor de los demonios. Pero la bronca es que esto desata el sueño de evolución, que te obliga a caerte de sueño y quedarte bien jetón en pleno campo de batalla. Gradín estaba que no se la creía de lo absurdo de la situación. Se estaba durmiendo vivo mientras intercambiaba golpes con Carion. Carion vio la oportunidad de oro, aprovechó el viaje y se despachó a Gradín cortándole la cabeza. El espíritu de Gradín se le pegó a Carion, provocando que ahora el propio Carion empezara a despertar como un verdadero señor de los demonios. Ragon, viendo que Gradín ya había valido, pensó que como Carion se quedó bien privado por el sueño de evolución, era el momento perfecto para darle cuello y cobrar venganza por su líder. Pero Gabil se le planta enfrente para pararle el carro. Ragú se equipa con la garra del tigre blanco que traía Gradín. En la mano cargaba la lanza del dragón azul, que se transformó por completo gracias a esa arma. Frey y Nagen se estaban dando con todo en el aire a una velocidad endemoniada, mientras Frey se la pasaba esquive y esquive. Nagen por fin logró agarrarle la muñeca con sus garras. Ya le había acomodado varias descargas eléctricas bien recias. Pero Frey se aguantó como las machas, y encima se dio cuenta de que Nagen ya estaba a nada de empezar su despertar, igualito que le pasó a Gradín. La propia Nagen sabía perfectamente que tenía que quebrar a Frey lo más rápido posible para correr a esconderse en un lugar seguro antes de quedarse bien dormida. Frey le suelta la verdad, le dice que la desterraron para que pudiera ser feliz lejos de las broncas y las envidias de la raza. Para convertirse en la reina de las arpías, las hermanas tienen que agarrarse a muerte, y una de ellas a huevo debe absorber el poder de la perdedora para poder coronarse. Pero por culpa del defecto que tenía Jem, Frey tuvo que matar con sus propias manos a su madre, la reina anterior. A la lamentada Jem ya le valía un reverendo cacahuate todo eso, ella solo quería mandar al otro mundo a su hermana a la de ya. Frey todo ese tiempo se la pasó guardando la onda de choque de los mismos ataques de Jem y se la soltó de golpe. Como reina que es, tiene inmunidad total a los ataques de las arpías, así que pudo aguantar toda la furia de su hermana sin pestañear. Su habilidad doble tramposo le da el poder de regresar exactamente el mismo ataque que recibió. De esta forma, Frey logró meterle un santo trancazo a su hermana y la dejó bien muerta. De la nada, las almas que se habían juntado en Jem se le fueron encima a la mismísima Frey, y ahora a ella también le tocó empezar el proceso de despertar. De inmediato les ruge a sus guardias personales que la cuiden con su vida, y luego vuela directo hacia donde Carion ya estaba bien jetón para quedarse dormida al lado de él. Al final del día, iba a estar más papa cuidarlos a los dos juntos en un solo lugar que andar batallando por separado. Gabil y Borago tomaron la forma de un dragón, convirtiéndose en un tomo dragón. Con eso se volvió muchísimo más fuerte y logró atravesar a Gabil con su lanza. El buen Gabil ya estaba en las últimas y las cosas pintaban del nabo, pero justo ahí se activó el efecto de alterar el destino, que viene de su habilidad única sintonizador. El mismísimo Gabil no entendía bien de qué iba esa madre, por eso hasta se le había olvidado que la tenía. Y miren, gracias a ese power-up logró librarse de que Baragun lo matara. Pero Gabil no se fía y sigue con el ataque, aunque la libró, ya estaba peleando con las puras uñas y sin fuerzas. De repente, escucha una voz directo en su cabeza. Era Ciel,
que le andaba pidiendo permiso a Gabil para meterle mano y modificar su habilidad única. Obviamente él le dice que va, y sacrificando su habilidad única sintonizador, se gana el título de señor de la psicología. Esta madre tiene 5 efectos bien locos: aceleración del pensamiento, que le permite aumentar su velocidad de percepción hasta 1.000.000 de veces, alteración del destino, que es la versión corregida y aumentada de sintonizador, la misma que le salvó el pellejo de la muerte, solo que ahora Gabil la puede usar a voluntad, aunque con el límite de que solo funciona una vez al día por objetivo, operación impredecible, que le sube el poder al ataque, pero el golpe final depende del humor que se cargue el usuario, manipulación del espacio, que a grandes rasgos es teletransportarse y, si le hayas chido, le puedes arruinar las jugadas al enemigo, y barrera de múltiples capas, que es una técnica de defensa en la que se especializa. Rimuru se la pide prestada y activa varias barreras. Borago se le va encima con un ataque. Pero Gabil, que ya se había vuelto un monstruo de fuerte, le ensarta la lanza en un parpadeo. El tipo tenía la capacidad de sanar sus heridas, pero el efecto de alterar el destino de Gabil le bloqueó la regeneración por completo. Al final, Borago peló los ojos y se murió. Goselin se quedó con el hocico abierto porque frente a ella estaba parado Gado, vivito, coleando y viéndose mucho más chavo. El viejo se había puesto un hechizo de reencarnación por si las moscas y terminaba muerto. El tipo admiraba un buen a Diablo. Diablo le cantó la derecha y le dijo que solo lo iba a aceptar si demostraba que de verdad servía para serle útil a su señor. En ese inter, la estructura de la mente de Gado fue modificada, por lo que si llegaba a morir por Rimuru, reencarnaría directo como un demonio. Y justo eso fue lo que pasó. El detalle es que como demonio, al ser un ser puramente espiritual, Gado ahora ocupaba un cuerpo físico para andar en este mundo. Y en eso escucha la voz de Ciel, que le hizo el enorme favor de armarle un cuerpo nuevecito. Ahora Gado se transformó en un demonio metálico. Su pelo, sus ojos y todo su cuerpo tenían un color bien oscuro con un brillo como de metal. Con este nuevo armatoste, y gracias al paro de Ciel, también se ganó la habilidad definitiva Libro de la Guía Mágica. Flotando en el aire, Gado traía en la mano izquierda un librote enorme donde venía apuntada todita la magia de Rimuru. Para estrenarlo, usa una pequeña flama oscura. Esta es una técnica de combate de Benimaru que Rimuru convirtió en un ataque mágico. Y aunque no pegaba tan endemoniadamente fuerte como la técnica original de Benimaru, como quiera era un peligro andante. Goselin ni las manos metió, ni se dio cuenta de que ya se estaba quemando viva y no se podía regenerar para nada. Total que terminó estirando la pata bien gacho. De esta manera, todo el cuerpo de bestias mágicas que comandaba Guarimon quedó hecho trizas en el campo de batalla. Vega se andaba atragantando con los restos de los cadáveres de Gradima y de los 3 generales que habían valido, volviéndose más fuerte gracias a su habilidad única de predador. Por si no hacen memoria, Vega era parte de la organización secreta Cerberus. Yuki le dio la orden de meterse de encubierto en el cuerpo de bestias mágicas. El vato nació en Ingracia, la capital real. Su jefe era un inquisidor mágico que con el tiempo se corrompió y se volvió un demonio. Ese infeliz atacó a su madre, y de esa desgracia terminó naciendo Vega. Todos lo veían como a un monstruo, y los siguientes 10 años se la pasó sobreviviendo como pudo, tragándose todo lo que se encontraba, puras sobras y desperdicios, y más adelante incluso se despachó a varias personas. Al final del día, Sisu lo casó y lo dejó bien quieto. Tiempo después, Yuki lo adoptó y lo puso bajo su cobijo. Bueno, el caso es que justo ahora Vega le torció el cuello. Su nuevo poder es Ghidorah. Trató de sacarle plática, pero el otro se le dejó ir encima para atacarlo. Al final lo terminó aplacando Laplace, que llegó a tiempo al lugar. Le acomodó las ideas, lo hizo entrar en razón y se lo llevó para que le tirara un paro. Sokka les pasa el chisme a todos con las noticias que le mandó Moss. Su señor Rimuru se acaba de despachar a Belgrind, y los demás ya le están cayendo con todo al barco del emperador. Nos regresamos otra vez un poquito en el tiempo. Diablo fue el único que se quedó al pie del cañón después de que Laplace se pintó de colores. Se quedó viendo bien emocionado la tremenda pelea de Rimuru contra Felgenauer. Van a terminar las cosas en paz. Rudra le avienta la pregunta, ¿y qué va a pasar si dice que no? Nimara le responde con huevos que en ese escenario se van a dar de santos madrazos hasta que uno de los dos bandos quede completamente borrado del mapa.
Mariko y los otros de los de un solo dígito se pusieron bien de malas por el tono tan pinche soberbio que traía Benimaru. Pero a él le valió un reverendo cacahuate, los tiró de a locos y se quedó esperando bien tranquilo a ver qué respondía el emperador. Y, por supuesto, Rudra responde que él no va a retroceder. Rimuru, como era de esperarse, aguardaba justamente esa respuesta, por lo que ya estaba más que listo para la batalla. Sin embargo, en ese preciso momento despierta una copia de la existencia paralela de Belgrin. Este fue el instante en que Rimuru y Ciel sellaron su cuerpo principal en la prisión de ruptura térmica. Y dado que Belgrin necesitará varios minutos para destruir la barrera, por ahora decidió enviar su poder a este cuerpo. Suna y los demás se alegraron al enterarse de que su señor había sellado a Belgrin y que ahora estaba completamente concentrado en Veldora. Esto significa que pronto podrá liberarlo. Rudra estaba en absoluto estado de choque al ver que su oponente estaba ganando. Kondo también se dio cuenta de su error al haber subestimado al señor demonio Rimuru. Belgrin crea 8 puertas. El buque insignia estaba aislado del mundo exterior, y para poder salir era necesario destruirlas. Dentro de cada una se encuentra un guerrero imperial, sin contar a Rudra. Para llegar hasta el emperador, es necesario cruzar a través de todas las puertas. Sion, sin esperar ni un segundo, entró de inmediato en una de ellas. Quedaron 7. En una de estas puertas. Allí estaba Belgrin, en la cual se debía entrar al mismísimo final. Al final todos, tras deliberar, eligieron las puertas con los oponentes que mejor se adaptaban a ellos. Guairón decidió luchar contra Mariko, mientras que Gera, Sprit y Sonda entraron en la puerta que era custodiada por uno de los 4 jinetes. Y mientras ellos luchaban allí, Penny, Maru y los demás continuaron determinando quién entraría a dónde. Carrera luchará contra Kondo, Sogoi también se encargará de uno de los 4 jinetes, y Benimaru luchará contra su líder. Ultima, por su parte, saldrá a enfrentar a Rada. Testarossa se quedará afuera para estar lista ante cualquier situación inesperada, y si alguien llega a tener problemas serios, ella vendrá en su ayuda entrando a través de la puerta. Ante Ajera, Sprit y Sonda se abría una arena circular. Allí los esperaba uno de los 4 jinetes, García. Ajera estaba listo para desenvainar su hoja en cualquier instante. Sprit, por el otro lado, lo utiliza a él como escudo y prepara un ataque mágico. Sonda actuaba como soporte y en cualquier momento podía utilizar magia de recuperación con una alta densidad de energía de combate. García dio un paso al frente, haciendo que el suelo de mármol de la arena se agrietara. Él poseía una habilidad definitiva gracias al poder de sustitución del emperador Rudra, por lo que García podía transformar la voluntad de vencer al enemigo en su propio poder. Comenzó a atacar a Ajera con su lanza, sin embargo, este continuaba esquivando gracias a la fusión de los efectos de dominación de una de las capacidades del poder sustituto y a su armadura legendaria. La defensa de García alcanzó un nivel mítico. De este modo, él resistía tranquilamente la magia de Sprit, y debido a esta increíble defensa, Ajera simplemente esquivaba y no intentaba atacarlo. Y entonces escucha, ve, Baciel, tras lo cual despierta en su interior la habilidad definitiva cambio de hoja. El efecto es simple, Ajera se transforma en una hoja, y todas sus habilidades en el manejo de la espada podrán ser reproducidas por aquel que la empuñe. Así se transformó en una habilidad de color amarillo verdoso y estaba seguro de que estos demonios no podrían matarlo, ya que según sus observaciones ellos tenían como máximo una habilidad única. Y de repente, ante los ojos de García, Sprit súbitamente se congeló y desapareció, y antes de que pudiera entenderlo, fue partido a la mitad herido de muerte. Y así Ajera regresó a su forma anterior, habiendo obtenido este nuevo poder. Él también recordó su vida pasada, donde era un samurái llamado Araki Byakuya, y Akurou resultaba ser su nieto. Sonda en realidad estuvo todo este tiempo sentado tomando té mientras Sprit y Ajera se daban de bofetadas con García. Pero por otra parte, él inicialmente fue con ellos en calidad de soporte. Así que tampoco se le puede culpar. Y de este modo, estos 3 demonios, después de la victoria, salieron de la puerta y fueron recibidos con entusiasmo. Carrera los felicitó, tras lo cual Sonda preparó té para todos. Sion se enfrentaba a la mujer caballero Minos, uno de los 4 jinetes y un monstruo de tipo insecto. Ellas ya habían alcanzado a pelear un poco. A los pies de Minos estaban esparcidos los cadáveres de bestias mágicas que se parecían a insectos. Por supuesto, Sion los había masacrado.
Ella comenzó a decir con orgullo que ya le había tocado vencer a un pariente de su misma especie llamado Rasul. Minos responde que su raza de insectos eran invasores de otro mundo, y gracias a su señor Rudra ella ahora está aquí, mientras que Sion para ella no es más que una traidora. Mientras se llevaba a cabo la conversación, ella se las arregló para revivir a sus insectos. Sin embargo, Sion con un solo movimiento destruyó a un montón de estas alimañas. Minos comienza a reunir los poderes de ellos en sí misma y ataca a Sion. Y de este modo comienza una larga batalla, donde ambas continúan defendiéndose y atacando. Minos le causó daños a Sion, pero estos fueron inmediatamente sanados gracias a su regeneración de alta velocidad. La propia Sion no podía dañar a Minos debido a su exoesqueleto, el cual había absorbido un equipamiento de defensa legendario y estaba resguardado por una habilidad definitiva enfocada en la agilidad y la defensa. Minos era superior, sin embargo, en resistencia y fuerza se quedaba corta ante Sion. Gracias a la habilidad Chef, Sion de alguna manera podía infligir daño, pero Minos se resistía desesperadamente a esto. Al principio, Sion quería terminar con ella lo más rápido posible, pero Minos resultó ser más fuerte de lo que pensaba. Ya había pasado bastante tiempo desde el inicio de la batalla, sin embargo, ella no había logrado perforar por completo el exoesqueleto de Minos. Y de pronto ella escucha la voz de Ciel, quien dice que ha llegado el momento de elegir para ella la raza más adecuada. De esta manera, Sion evolucionó y se convirtió en un espíritu de combate Oni. Minos también se percató de que Sion se había vuelto mucho más fuerte y, desde luego, quedó sorprendida por esto. El espíritu de combate Oni es una forma rara y poderosa de espíritu demoníaco. Su carne obtuvo una regeneración infinita, y los ataques de su cuerpo infligían no solo daño físico, sino también espiritual. Asimismo, posee ventaja frente a todos los atributos. Sion se transformó en lo que se podría denominar el enemigo natural de los seres espirituales. Esta evolución también afectó a su arma, y ahora su espada se volvió mítica. La conmocionada Minos también decidió volverse más fuerte. Incluso redujo la duración de su propia vida a cambio de poder. La batalla final ideada por Minos fue destruida por la espada de Sion antes de que pudiera manifestarse en todo su esplendor. Y de esta forma fue partida a la mitad herida de muerte. Mariko, al igual que antes, gracias al uso correcto del poder sustituto del emperador y a su habilidad de camuflaje, imitaba las capacidades de combate de Kondo. A él se le oponía Guairón. Entre los demonios subordinados de Rimuru, él se quedaba atrás únicamente ante los primordiales y Mos. Mariko le dice que no tiene ninguna oportunidad de ganar. Sin embargo, Guairón responde que su imitación jamás se comparará con el original, y que él también era capaz de imitar a alguien. De este modo colisionaron tipos que, para volverse más fuertes, copian a los demás. Mariko, quien decidió imitar a Kondo, era innegablemente fuerte. Sin embargo, Guairón decidió imitar a alguien que era muchísimo más poderoso que Kondo, y ese es, por supuesto, su señor Rimuru. Y entonces de repente escuchó la voz de Ciel, quien dice que eso es imposible. Pero a cambio recibirá un poder diferente, y entonces despertó la habilidad definitiva falsificación genuina. Esta habilidad podía copiar el poder de alguien en el punto máximo de su maestría. De esta forma, Guairón decidió imitar a Ajera, quien era famoso por su maestría en la esgrima. Gracias a la creación de material, él también creó una espada similar a la hoja de Ajera. Por supuesto, recrearla por completo no se va a poder, pero con el soporte, el copiado definitivo supera por mucho a la imitación de Mariko. El propio Mariko sintió de inmediato que el enemigo frente a él parecía haberse convertido en otra persona. Y aquí están ambos utilizando las técnicas de los maestros de la espada a quienes copian. 5 de los 8 destellos de la espada rebotaron por el contraataque de Mariko, los 3 restantes le cercenaron el brazo, y el último se detuvo extremadamente cerca de su cuello. Entonces Guairón declaró que no tenía la intención de matarlo así porque sí. Siendo el mayordomo de Ultima, él sabía perfectamente que a su ama le fascina burlarse y torturar a sus oponentes. El propio Guairón era igual. A él le agradaba atormentar para obligar a los hombres fuertes a suplicar por misericordia. Por supuesto que Mariko le rogaba que se detuviera. Sin embargo, Beiron continuó torturándolo, y al final, resultó victorioso. Zoe entró por las puertas que custodiaba Gardner, el cuarto de las cifras individuales. Decidió presentarse diciendo su nombre y que quería pelear. Gardner tiene un interés sádico oculto en su interior, por lo que quería atormentar bien a Zoe.
El propio Zoe estaba un poco irritado, pero de todos modos respondió diciendo su nombre. Gardner ya tenía una idea de la fuerza de su oponente y lo provocaba a propósito. En este corto tiempo, Zoe también descubrió de lo que era capaz su oponente. Sin embargo, el propio Gardner no se dio cuenta de esto y se lanzó imprudentemente hacia él. Su arma era la espada de 2 manos del dragón azul. Es difícil de manejar, pero poderosa. Zoe regresó a su sombra, y el ataque de Gardner solo golpeó el aire. Una bala mágica desde la sombra de sus pies voló hacia su pecho. El Gardner herido cae al suelo escupiendo sangre. Zoe, saliendo de la sombra, sostenía en su mano una pistola compacta creada por Kai'No lista para disparar. Se aplicaron todas sus habilidades, incluyendo la supervelocidad y el asesinato de un solo golpe, así como los efectos de veneno, corrosión y demás. Mientras Zoe pensaba que Gardner ya estaba muerto, su cabeza fue cortada de repente. Resulta que gracias a la existencia paralela, Gardner atrajo a su oponente a propósito para atacar por sorpresa. Por supuesto, solo podía dividirse una vez, pero eso fue suficiente para tomar a su oponente desprevenido. Y cuando decidió asegurarse de que Zoe estaba muerto, su cadáver desapareció en la niebla. El verdadero Zoe apareció de repente de la nada y dice que para tomar al oponente desprevenido basta con una copia común, usar la existencia paralela, que posee todas las capacidades del original. Para algo así es un desperdicio. Y entonces Zoe decidió matar a su oponente, a quien esta vez fue precisamente él quien tomó desprevenido. Sin embargo, Gardner, desesperado, decidió llevarse a Zoe con él. Con todas sus fuerzas, usa de nuevo la existencia paralela para un solo golpe, para matar a Zoe antes de morir. El propio Zoe, por supuesto, no esperaba tal giro de los acontecimientos, pero de repente escucha una voz extraña. Esta, por supuesto, era Ciel, quien dice que le dará fuerza, y de esta manera Zoe, que aceleró su conciencia 1.000.000 de veces, adquirió la habilidad definitiva Señor de la Sombra de la Luna Tsukuyomi. Gracias a esto, Zoe también podía usar la existencia paralela para contrarrestar a Gardner. Luego usa uno de los efectos de su habilidad, a saber, el control de la sombra. Si a esto se le suma la existencia paralela, la cantidad de ataques será mucho mayor. De esta manera, usa la técnica asesinato sombrío de las 1000 manos. La sombra de Zoe se estira hacia adelante y se convierte en 1000 muñecas que agarran a Gardner y lo matan. Así es como Zoe salió de allí victorioso. Y de nuevo, la calidad del sonido cambiará debido al micrófono. Durante el asalto a la aeronave del emperador Rudra en una dimensión separada, el demonio primordial Carrera se enfrenta a Kondo Tatsuya, el guerrero más fuerte del ejército imperial. Para empezar, Carrera, a petición de su sirviente demonio Ajera, le permite luchar contra Kondo, pero al final, Kondo, sin esperar, ataca a Ajera, y entonces Carrera se vio obligada a detenerlo, desviando su ataque con la espada. Aquí hay que entender que Kondo era más fuerte que Ajera, y si no fuera por la intervención de Carrera, Ajera se habría quedado sin cabeza. Sobre todo porque en el momento de lanzar el tajo con la espada, Kondo ni siquiera hablaba en serio, e incluso ante un ataque tan poco serio de Kondo, Ajera podría haber perdido. Si fuera solo una pelea de espadas, entonces, sin duda, la pelea sería espectacular, pero aún así, al final, Kondo habría vencido a Ajera. En general, Kondo Tatsuya usa no solo la espada, sino también una pistola, y espero que nadie piense que es una común y corriente. En el momento de su ataque, Kondo precisamente usó su pistola, disparando la bala de la destrucción. Esta bala causaba la desaparición de diferente cantidad de energía dependiendo de la cantidad de magia con la que estuviera cargada. Así, Ajera, quien claramente ya no podrá pelear normalmente, quedó decepcionado. Después de todo, él es el fundador del estilo de esgrima que usa Kondo, por lo que Ajera quería tanto pelear con él de manera justa y con espadas. En cuanto al agujero en su pecho que dejó la bala de la destrucción, simplemente sanó. Pero si hubiera sido la bala de la destrucción de la magia, entonces a Ajera le habría tocado difícil. Por cierto, cuando Carrera desvió el ataque de Kondo, su espada incluso se agrietó. Así que en unos pocos golpes definitivamente se romperá, por lo que el propio Ajera se convierte en una espada que ahora empuña Carrera. Ella también llenó la magia de Ajera que había perdido debido a la bala de la destrucción. Kondo estaba decepcionado por las acciones de Ajera, ya que a propósito no lo mató. Después de todo, Ajera seguía el camino de la espada, al igual que el propio Kondo. En resumen,
Así comienza la pelea entre Carrera y Kondo, y al final de esta batalla, la exhausta Carrera simplemente cae de rodillas. Kondo realmente era un guerrero increíblemente fuerte, pero esto solo elevaba el espíritu de lucha de Carrera. Ella de todos modos se las arregla para alejarse de Kondo y ponerse de pie para continuar la pelea, pero Kondo tampoco se relajaba y entendía que su oponente no era tan simple, por lo que hablaba en serio y usó su habilidad definitiva Señor de la Ejecución. Pero ni siquiera así pudo vencer definitivamente a Carrera. Cuando Carrera comienza su ataque, Kondo lo paró con la espada, disparando al mismo tiempo con la pistola la bala destructor de conjuros. Esta bala permitía cancelar la magia. Usó esta bala porque sabía el siguiente paso de Carrera. Así continuaba la encarnizada pelea. Hasta ahora, Carrera pronunciaba los conjuros a propósito para sus ataques mágicos. Todo esto se hizo para prepararse para un momento, pero todos los conjuros fueron cancelados en el momento de su lanzamiento, y las predicciones de Kondo eran precisas, y él siempre tomaba la decisión correcta. La habilidad definitiva de Kondo Señor de la Ejecución tiene 4 efectos. Destructor de barreras destruye las barreras protectoras. Destructor de conjuros elimina los efectos mágicos. Destructor de magia destruye el circuito mágico de un objeto. Bala de la destrucción son balas mágicas de alta densidad que pueden agotar viendo su naturaleza a través. Y Kondo tiene la bala destructora de dioses que posee todos estos efectos. Durante la pelea, él estuvo tranquilo y analizaba al oponente. Carrera, por su parte, intentaba reaccionar y ver la naturaleza de estas balas, pero un movimiento de más y sufriría un daño grave. Estaba segura de que Kondo arranca el flujo de magia observándola cuando está terminada. De esta manera, se las arregla para prever sus ataques. Para Carrera, esta pelea era muy divertida. La conciencia de que el oponente es fuerte y de que puede perder en cualquier momento solo mejora su estado de ánimo. Una vez Carrera intentó provocar a la primordial Azulbane para pelear bien, pero ella no cedió a sus provocaciones. Y ahora está ante Kondo, quien era un excelente rival. Después de todo, el proceso mismo de la lucha es más importante para ella que la victoria o la derrota. Así es como elogió a Kondo, y continuaron la batalla. Ambos se atacaban continuamente con sus espadas. Durante este corto pero intenso intercambio de golpes, Carrera notó que Kondo siempre sostiene la espada en la mano izquierda y la pistola en la derecha. También sus pupilas seguían el extremo de los dedos cuando disparaba con la pistola, como si siguiera la trayectoria de la bala. Al comprender esto, Carrera esperó tal momento y luego atacó inmediatamente a Kondo, quien, estando listo para disparar, no logró reaccionar y tuvo que soltar la pistola para desviar la espada de Carrera. Carrera, por su parte, sin perder la oportunidad, continuó atacando, pensando que tenía la ventaja. Sin embargo, al sentir un aura espeluznante, le esquivó de inmediato, pero su mano izquierda fue cortada y cayó al suelo. Carrera, por supuesto, se sorprendió. Kondo ahora sostenía la espada con ambas manos, su velocidad y maestría aumentaron drásticamente. Gracias a las explicaciones de Ajera, Carrera entendió que la pistola la necesitaba Kondo simplemente para atraerla, y casi lo logra. Entendiendo cuán peligroso era el oponente, Kondo no usó a propósito toda su maestría de la espada para no revelar sus cartas, pero llegó el momento. Carrera pensaba erróneamente que antes de esto Kondo peleaba con todas sus fuerzas, pero ahora entendió que su arrogancia la llevó a subestimarlo, advirtiéndose mentalmente a sí misma sobre el hecho de que su señor Rimuru ordenó a todos no morir. Carrera estaba llena de motivación. Ahora ambos se ven obligados a usar todo lo que tienen. Kondo se puso su armadura de clase mítica que le regaló el emperador Rudra. Aunque no es tanto una armadura, ya que de hecho es un traje blanco, un traje de pura energía espiritual hecho de una copia del antiguo uniforme naval imperial. Carrera miró a Kondo y liberó un poder mágico increíble. Después de esto, se presentaron oficialmente el uno al otro. Carrera levantó su mano izquierda cortada y la unió de vuelta, pero por alguna razón Kondo simplemente se quedó de pie y miraba esto, por lo que de inmediato se puede entender que trama algo. Kondo tiene la habilidad única intérprete. Gracias a ella, puede interpretar el movimiento de los músculos y el flujo del poder mágico de Carrera. Si se combina con la habilidad definitiva Señor de la Ejecución, podía manifestarse mucho más allá de los límites de las habilidades únicas, por lo que no dejó pasar el crecimiento anormal del poder de Carrera. Una energía que en condiciones normales habría generado un flujo explosivo estaba completamente bajo el control de Carrera. ¡Qué monstruo!, pensó Kondo.
La espada demoníaca en la que se convirtió Ajera reunía todo este flujo de energía furiosa de Carrera. En el centro del poder mágico de Carrera se formaba un poderoso cristal energético. Kondo entendió de inmediato que pronto ella despertará su habilidad definitiva. Al darse cuenta de esto, Kondo entendió que era necesario matarla lo antes posible, por lo que, terminando todos los preparativos, comenzó a atacarla furiosamente. La habilidad definitiva de Kondo estaba ligada no solo a su pistola, sino también a su hoja, por lo que todos los efectos del señor de la ejecución no desaparecieron a ningún lado. Carrera apenas desviaba los furiosos ataques de Kondo. Después de todo, desde el punto de vista de la maestría, Kondo estaba un paso adelante. El hecho de que Carrera retuviera con dificultad el embate de Kondo era el resultado de la combinación de su enorme poder mágico y el poder de Ajera. Si no fuera por esto, habría sido destruida. Poco a poco comenzó a recibir heridas. Todos sus intentos de usar una barrera o un truco con la magia se anulaban debido a la conexión definitiva con Ajera, que comenzó a destruirse contra Carrera, la cual tomó prestado el poder de Ajera. Kondo de todos modos ganaba. Carrera cubrió con la mano derecha el lado izquierdo del abdomen, del cual continuaba brotando magia después del corte. Incluso si intentara restaurarse, el efecto sería mínimo porque la esencia mágica estaba enfurecida. Si de todos modos continúa, será destruida. Antes de esto, consideraba esta batalla un entretenimiento, y no le importaba quién ganara. Ella misma no temía a la muerte. Pero si muere, esto contradirá las órdenes de su señor. Carrera, que nunca conoció el miedo, temía terriblemente decepcionar a Rimuru, por lo que por dentro incluso comenzó a rezar para ganar a cualquier precio. Forzó a la herida a regenerarse. Llevada a tal estado, Carrera finalmente entendió: si quieres luchar contra un oponente verdaderamente fuerte, debes comprenderte más profundamente a ti mismo. Y entonces escuchó una voz. Esta voz le ofreció una pequeña ayuda, y, por supuesto, todos nosotros entendemos que esta era Ciel. Así es como Carrera despertó la habilidad definitiva. La llamó Señor de la Muerte Abaddon. Esta habilidad era la encarnación de la desolación y la destrucción. Kondo entendió toda la seriedad de lo que estaba ocurriendo. Lamentaba que ahora no estuviera con él el destructor de dioses, el cual gastó para debilitar a Veldora. Después de todo, esta capacidad la puede usar solo una vez al día. Entre todos los demonios primordiales de Tempest, incluyendo a Diablo, Carrera tenía la mayor cantidad de energía mágica, y gracias a su habilidad definitiva puede controlarla perfectamente. Usó la ola definitiva del colapso de la destrucción. Esta es la línea de ataque más destructiva de Carrera. Decidió usar todo su poder adquirido contra Kondo debido a su respeto hacia él como oponente. Este ataque contenía un enorme flujo de energía que superaba con creces la imaginación. Un solo paso en falso en el control, e incluso el planeta puede ser destruido debido a este ataque. Este ataque basado en el ridículo poder mágico de Carrera era tan terrible que si no fuera por otra dimensión, si no, quién sabe cuántos desastres habría podido provocar. A juzgar por la situación de Carrera, incluso este ataque feroz era solo una carnada. Kondo ya había notado algo: aunque sobreviviera a este ataque, el verdadero asalto de la espada demoníaca vendría después. Él, al igual que Carrera, decidió superar su propio límite. Kondo lo apostó todo para imbuir el destructor de dioses en su filo. La maestría que Carrera había demostrado fue recreada por él. Ya siga, el resplandeciente ya, esta técnica en conjunto con el destructor de dioses superó el increíble poder de la ola final del colapso de la destrucción. Después, Kondo apuntó directamente hacia Carrera. Sin embargo, Carrera, quien en ese momento ya había obtenido la experiencia de Ajera, utilizó su técnica de la bruma de las 100 flores del desorden. Este ataque rompió el filo de Kondo y lo alcanzó a él mismo. Al final, Kondo se desplomó contra el suelo. Al abrir los ojos, vio ante sí al demonio que lo había derrotado. Aunque Carrera se veía alegre, había gastado casi toda su energía. Esto, después de todo, hizo que Kondo sonriera. Al quedarse pensando, se dio cuenta de los errores que había cometido a lo largo de toda su vida. Sí, él era un santo, pero si destruían su alma, moriría. Por eso, antes de morir, entregó su pistola, la cual ya estaba dañada, y le pidió a Carrera que matara al emperador Rudra. Pero para cerrar un contrato con un demonio, era necesario dar algo a cambio. Entonces Kondo entregó todas sus habilidades y su propia alma, la cual se fundió con la pistola,
transformándola en un arma de clase mítica. Normalmente Carrera no cerraba contratos, pero por alguna razón esta vez decidió aceptarlo. En ese mismo instante, volvió a escuchar la voz de Ciel, quien decidió fusionar la habilidad definitiva obtenida de Kondo con el Señor de la Muerte Abaddon. Ajera regresó a su forma original, y Carrera ahora obtuvo una nueva arma que le servirá por mucho tiempo. Eso es todo, fin. En el espacio vacío, Damrava reflexionaba sobre el caos que se está viviendo ahora mismo. Sus enemigos, Rimuru Tempest y sus subordinados, representan una amenaza enorme, e incluso entendiendo que ahora del lado del Imperio hay nada menos que 2 dragones verdaderos, Damrava comprendía que su oponente tampoco era ningún improvisado. Pero sus reflexiones fueron interrumpidas por la repentina aparición de la figura de una chica. A pesar de que se veía bastante linda e inofensiva, Damrava comprendía que ante él estaba uno de los seres más poderosos de este mundo, uno de los 7 demonios primordiales, la Primordial Púrpura, quien comenzó a servir al Lord Demonio Rimuru y recibió el nombre de Ultima. Lo que ponía aún más tenso a Damrava era el hecho de que ella había evolucionado y se había vuelto mucho más fuerte. Ni siquiera Kakvemsen podía hacer cosas semejantes con los otros primordiales. Pero a pesar de esto, Damrava no pensaba retroceder ni perder. Intercambiaron un par de palabras y así comenzó la batalla. Según las observaciones de Ultima, Damrava era un combatiente muy ágil. Incluso siendo un santo, no dejaba de apoyarse en las artes marciales. Antes de esto, cuando Ultima y los demás lucharon en Eurasania, ella comprendió que no solo importa el hecho de ser un ser increíblemente poderoso, sino que la habilidad para controlar tu fuerza y utilizarla con la máxima eficiencia también juega un papel enorme. Ella comprendía que Testarossa y Carrera eran más fuertes y mejores que ella, así que necesitaba volverse más fuerte para cumplir con las expectativas de su amo. Ella ya había escuchado una especie de voz misteriosa que deseaba ayudarla. Además, ante ella tiene a un oponente fuerte, a quien vencer no será tan fácil, y este es el momento ideal. Para volverse más fuerte, la batalla fue extremadamente feroz. El poder de Ultima aumentó, pero incluso así Damrava seguía esquivando sus ataques. A veces, su energía de batalla se concentraba en todo su cuerpo y de inmediato repelía los ataques de Ultima. Al considerar esto interesante, ella literalmente aprendía de Damrava observando sus movimientos. Ambos oponentes comenzaron a incrementar su fuerza y la batalla se volvía cada vez más tensa. El definitivo Damrava estaba lleno de amargura. Después de todo, su oponente se toma esta batalla como un entrenamiento. Él no tenía tiempo para sentir la adrenalina del combate. Lo único importante ahora es ganar. Los demonios primordiales por su naturaleza poseían capacidades mágicas increíbles. Sin embargo, el nivel de energía de los santos era más alto que el de Ultima, lo que le permitía a Damrava hacerle frente. Pero cuanto más ataca, más revela sus cartas, las cuales podría haber utilizado de manera más eficiente. Pero contra un primordial no se puede ser demasiado cauteloso. Damrava logró cancelar numerosos ataques de Ultima, pero ella no estaba preocupada por esto, al contrario. Se veía muy feliz. Ultima continuó alabando a Damrava por su maestría a lo largo de toda la batalla. Ella se volvía más y más fuerte, debido a lo cual Damrava terminó en una situación desesperada. A un observador externo podría parecerle que estos dos estaban iguales. Sin embargo, este equilibrio pronto se rompería, y mientras Ultima continuara creciendo, la balanza tarde o temprano se inclinaría. Y entonces, de repente, 6 pares de alas, dando un total de 12, se desplegaron a la espalda de Ultima. Estas alas demoníacas se pusieron en movimiento al mismo tiempo, atacando a Damrava. El propio Damrava intentaba resistir, pero fue rechazado cuando chocaron con su puño. El poder encerrado en ellas no tenía precedentes, un poder al que Damrava no podía oponerse. Lo que asusta aún más es que el poder de Ultima sigue creciendo. Es como si acumulara fuerza cuando quiere, y el ritmo no se desacelera en lo más mínimo. Al darse cuenta de su situación, Damrava decidió sacrificar su cuerpo para asestar un golpe. Una de las alas atravesó su pierna, pero todo iba de acuerdo a su plan. Una raza que se enorgullecía de su fuerza. Fácilmente podía volverse arrogante, e incluso alguien como Ultima, si estaba segura de la victoria, podía ser descuidada. Y todo fue justo como él esperaba. Ultima comenzó a burlarse de él, diciendo que ya no correría más. Ralentizó sus alas y comenzó a atacarlo en partes del cuerpo que no eran vitales.
y cuando Damrada comenzó a caer, le asestó a Ultima un golpe con todas sus fuerzas. Este golpe, el puño santo, era su habilidad definitiva, un impacto realizado mediante la purificación de toda la energía de batalla del santo con la ayuda del poder de la sustitución. Pero al contrario de las expectativas de Damrada, lo único que desapareció fue el ala que se transformó en la forma de Ultima. Cuando se dio cuenta de esto, ya era demasiado tarde. Ultima utilizó el puño de veneno mortal y atravesó el pecho de Damrada. Ella simplemente aplastaba los ataques de Damrada, concentrando una cantidad enorme de poder mágico en sus manos. Y como había activado su habilidad definitiva, el señor del veneno mortal Samael pudo dominar a la perfección esta técnica. En ese instante se definió al ganador. Por supuesto, ganó Ultima. Damrada intentó levantarse, pero no pudo. Solo miró hacia arriba y, contemplando el cielo, sonrió amargamente con un ligero arrepentimiento. Antes de morir, recordó la orden del emperador Rudra. Él personalmente le ordenó a Damrada encontrar a quien lo matara, pero al final esta orden y el sueño de Rudra, todo se fue al demonio. Antes de que el alma de Rudra se derrumbe bajo el poder de Mako, Damrada no podrá cumplir su misión. Al comprender esto, su corazón se llenó de tristeza y de sus ojos comenzaron a caer lágrimas. En ese momento, Ultima se le acerca y le pregunta por qué está llorando. ¿Acaso por el miedo a la muerte? A lo que Damrada responde que es debido a una promesa, y antes de su muerte decidió dejar su misión a quien realmente pueda cumplirla, precisamente el Lord Demonio Rimuru, aquel que continuaba haciendo cosas asombrosas y podía lidiar con esto. Por lo tanto, Damrada antes de morir le pide a Ultima que maten a Rudra. No tiene que ser ella necesariamente, solo necesita transmitirle estas palabras a Rimuru. Con esto Ultima no tenía ningún problema, después de todo, de una forma u otra pensaban matarlo, pero Damrada tenía otra petición, ya a nivel personal con Ultima. Un demonio no trabaja gratis. A cambio, Damrada entregó sus técnicas definitivas llevadas hasta la perfección. En sus últimos momentos, Damrada otorgó a uno de los primordiales su fuerza, cerrando un contrato con ella. Así fue como terminó todo. En otra dimensión, Benimaru se enfrenta al héroe del imperio llamado Granit. Él era una figura central en la colocación de los cimientos del imperio y en el logro de una paz de 1000 años. Tenía no menos de 2000 años de edad. Apodado el dios de la guerra, Granit estaba registrado en los libros de historia. Ahora se había retirado de su cargo y fue nombrado jefe de los 4 jinetes como persona de confianza del emperador Rudra. Es increíblemente fuerte y domina todo tipo de técnicas de combate y armas. Y bueno, Benimaru y Granit, los dos hombres parados uno frente al otro, se presentaron como corresponde a un guerrero antes de una batalla a muerte. Pero antes de comenzar el combate, Granit le pidió a Benimaru que lo escuchara brevemente. Le pidió a Benimaru que se rindiera para evitar las terribles consecuencias de esta guerra. Granit dice abiertamente que Benimaru es fuerte, pero no lo suficiente como para vencerlo. Debido a la incompetencia de Kondo y de la Oficina de Inteligencia, el Imperio subestimó a Tempest, y eso es un hecho. Pero aún así, Granit considera que al final el ganador será el Imperio, por lo que le pide a Benimaru que se rinda, evitando de este modo sacrificios innecesarios. Por fuera parece que Granit de esta manera intenta salvar la vida de Benimaru y de su gente, pero en realidad todo es muy simple. Debido a esta guerra, el Imperio ha tenido grandes pérdidas. Pero si la gente de Tempest se une a ellos, entonces el problema estará resuelto. Eso es en lo primero que piensa Granit. Estaba absolutamente seguro de su victoria y de la victoria del Imperio. Por tales palabras, Benimaru casi se enfurece. Al calmarse, comprendió que esa excesiva confianza de Granit no salía de la nada, ya que de verdad es muy fuerte. En respuesta a la audacia de su oponente, Benimaru contestó que por nada del mundo traicionaría a Rimuru. La única razón por la que Benimaru escuchaba las tonterías de Granit era porque quería ganar tiempo. El caso es que en su cabeza escuchó una especie de voz que le ofreció ayudarlo a obtener poder. En un momento normal, Benimaru habría rechazado la ayuda de una voz sospechosa, pero por alguna razón esta voz le resultaba nostálgica, por lo que asintió con la cabeza. Esa voz misteriosa, por cierto, era Ciel. Pues bien, el propio Benimaru por su experiencia ya había comprendido hace mucho tiempo lo problemático que es pelear con alguien que tiene una habilidad definitiva. Y ahora ante él está no simplemente el poseedor de una habilidad definitiva, sino una leyenda viviente y un allegado del emperador Rudra.
Este era un oponente bastante serio incluso para él. Para que entiendan, Benimaru por cuenta propia casi había alcanzado el punto de despertar una habilidad definitiva. Quería hacerlo sin la ayuda de nadie, pero las circunstancias actuales lo obligan a aceptar ayuda externa para obtener poder. El filo de Benimaru, el loto rojo, fue restaurado por Kurobe, y también adquirió poder. Y si se le envuelve en llamas oscuras, podría rivalizar con armas míticas completas. Si alguien no lo sabe, la clase mítica de armas es increíblemente poderosa, y normalmente este tipo de armamento lo utilizan los más fuertes de este mundo. Así Benimaru desenvainó su arma, dando a entender con ello a Granit que el tiempo de hablar había terminado. El propio Granit, por supuesto, quedó decepcionado con tal respuesta. Le dice a Benimaru que a Tempest no se le puede vencer. Para llegar hasta el emperador, necesitan derrotar a 4 gobernantes increíblemente fuertes del imperio, el propio Granit, Kondo, Tatsuya, Damrada y, por supuesto, la invencible Belgrin. En resumen, de esta manera Granit le dice a Benimaru que no tiene ni una oportunidad para la victoria, a pesar de que el emperador Rudra utilizó la dominación sobre Kondo para controlarlo. El único que sabe esto, sin incluir a Belgrin, es Granit. Pero debido a su boca floja, ahora Benimaru también lo sabe. Granit le dice a Benimaru que no se preocupe, porque si la gente de Tempest se une al imperio, Rudra no controlará sus mentes. Todo es muy simple. Después de todo, son demasiado débiles como para que Rudra use la dominación sobre ellos una vez más. Por tales palabras Benimaru se enfurece, pero sentía curiosidad, y por eso decide escucharlo hasta el final. Al final, gracias al hablador de Granit, Benimaru se entera de que no solo Kondo, sino también Yuki, e incluso Belgrind en este preciso momento se encuentran bajo el poder de la dominación de Rudra. Al enterarse de suficiente información y simplemente no teniendo la posibilidad de calmar su irritación, Benimaru se pone en pose de combate y le dice a Granit que deje que todo se decida no con charlas, sino con una pelea. Al final, Granit deja de intentar hacer que Benimaru se rinda y toma la espada en sus manos. Gracias al poder de la sustitución, el cual tomó prestado de Rudra, Granit podía ver las capacidades del oponente. De esta manera, sabía aproximadamente de lo que Benimaru era capaz. Precisamente por eso estaba tan seguro de su fuerza, ya que comprendía que el oponente era más débil. Supo desde el principio que la cantidad de esencia mágica de Benimaru era la mitad de la suya, de ahí tanta seguridad en su victoria, para que el combate no durara mucho. Granit decide matar a Benimaru con su primer ataque, una carga de fuerza destructiva. Este fue un ataque increíblemente rápido y poderoso, pero por alguna razón después de este ataque Benimaru seguía de pie. Granit, por supuesto, quedó en shock, y luego comprendió que justo en el momento de su ataque Benimaru despertó una habilidad definitiva. Al propio Benimaru le recorrió un sudor frío. Si en una fracción de segundo no hubiera obtenido esta habilidad, habría perdido, ya que el ataque de Granit estaba a un nivel completamente diferente. Pero ahora todo cambió. Benimaru despertó la habilidad definitiva Señor del Sol Ardiente Amaterasu. Gracias a la imaginación de Benimaru y al análisis de la dragona verdadera Belgrind, Ciel creó esta habilidad. El loto rojo, el filo de Benimaru, quedó envuelto en una luz negra, el símbolo de Amaterasu. Existen 2 significados para el término Amaterasu. El primero es una invisibilidad que no tiene sustancia, no se quema, no se congela y no puede ser cortada. Lo segundo es la energía del sol, una flama extremadamente caliente. Y con estas 2 características ahora contaba Benimaru. Granit, por su parte, después de un segundo de sorpresa recuperó la calma. Comenzó a buscar el punto débil del oponente, del antiguo ejército imperial. Granit era el segundo más fuerte después de Belgrind, e incluso ahora era más fuerte que Damrada e igual en fuerza a Kondo. Debido a que la habilidad del oponente era desconocida para él, Granit decidió golpear con toda su fuerza con su habilidad definitiva. Y ahí, de repente, brotó una luz negra y el cuerpo de Granit se convirtió en polvo. Benimaru utilizó su técnica niebla de 100 flores del caos. Granit ni siquiera entendió que lo atacaron. Esta es la velocidad que obtuvo Benimaru gracias a su nueva habilidad Señor del Sol Ardiente Amaterasu, la cual también obtuvo las características de fuerza. Belgrind posee la dominación de luz y el calor, los cuales puede dispersar y acelerar, de ahí viene tal velocidad. Por cierto, todo el cuerpo de Granit estaba equipado con armamento de clase mítica, y Benimaru convirtió todo eso en polvo con un solo movimiento.
Y de esta forma terminó la batalla, el ganador es Benimaru. Regresamos a la antigua calidad de audio. Belgrind estaba ansiosa, ya que su otro cuerpo fue absorbido por Rimuru. En su estado actual, su cantidad de energía mágica era de solo el 20%. Ahora definitivamente ya no podría vencer a ese limo, por lo que Belgrind quería retirarse junto con Rudra. La guardia de las puertas ya no tenía importancia, así que abandonó ese lugar. Sin embargo, afuera descubrió a Testarossa con Testarossa, disfrutando tranquilamente, sabía que no tenía las fuerzas para vencer ni siquiera a una Belgrind así, pero no necesitaba hacerlo. Todo lo que hace falta ahora es retenerla y ganar tiempo hasta que aparezca su amo Rimuru. Y en esto Belgrind la ataca y nota que, por supuesto, quedó impactada por el hecho de que los guerreros más fuertes del imperio fueron derrotados. Mientras tanto, en el campo de batalla, Laplace y Vega se dirigen hacia Ghidorah para salvarla. Cuando llegaron al lugar de destino, los soldados del emperador le estaban trasladando a ella y a los demás a una máquina militar. De repente se dirige a ellos un sujeto con un uniforme llamativo, aunque como tal no tiene género. Se presentó como Felvai, el 10º de la Guardia Imperial. Luego aparece Yuki y le ordena a Vega atacar a Laplace, diciendo que él es un traidor, y, por supuesto, Vega le hace caso. Al final, Laplace es atacado por Vega y Yuki, cuya mente fue capturada por Rudra. El pobre payaso intentaba escapar, pero su movimiento fue interrumpido por Felvai. Y cuando Yuki ya intentaba golpearlo, de pronto el golpe es bloqueado por un diabloide que apareció repentinamente. Él regañó al diabloide. Peleaban, por lo que el mismo diablo también decidió participar en esta guerra directamente para justificarse ante su amo. Al encontrarse con Felvai, ambos dejaron en claro que se conocen. Al final, Diablo y Felvai decidieron simplemente separarse en paz, ya que no están seguros de su victoria. Felvai, Yuki y los demás imperiales abandonan este lugar. Diablo se transporta al barco insignia del emperador, y otra vez Laplace se queda solo. Después de la absorción de Belgrind, Ciel descubre que alguien estaba manipulando su conciencia, y, lo más seguro, es que sea Rudra. Lo mismo hizo con Kondo. Rimuru, por supuesto, se sacó un poco de onda, pero estableció conexión con ella a través del corredor de almas. Después Rimuru junto con Veldora y Belgrind va hacia allá. Hace esto para demostrarle a Belgrind que Rudra estaba manipulando su conciencia. Pues bien, en el barco del emperador, la copia de la existencia paralela de Belgrind fue rodeada por Benimaru y los demás, además de que ahí también apareció Diablo. Estaba sentado en su silla. Carrera saca esa misma pistola regalada por Kondo y dispara la bala destructor de dioses. Esa misma es la agresión que podía herir incluso a Veldora. Sin embargo, la bala nunca llegó al emperador. Esta es una de las habilidades de su habilidad definitiva Señor de la Justicia Mako, una barrera indestructible llamada Castillo del Palacio. La lealtad de los súbditos hacia el emperador era la fuente de energía para esta barrera. Preocupada, Belgrind corrió hacia Rudra. Sin embargo, este simplemente atravesó su pecho. La Belgrind original, que observaba esta escena junto con Rimuru, finalmente reconoce por completo que fue manipulada. Ella incluso comienza a llorar. Según sus palabras, debido a las incontables reencarnaciones, el alma de Rudra se debilitó, por lo cual la habilidad Señor de la Justicia Mako tomó el control sobre él. Por supuesto, la habilidad no debería ir en contra del dueño, pero el asunto aquí es que el verdadero dueño de Mako es el primer dragón verdadero Beldanava. Él, a su vez, se la entregó a Rudra, por lo que ahora no es el emperador Rudra, sino la habilidad Mako. Rimuru dice que Veldora debe salir contra él, y Veldora, al contrario, quiere que Rimuru pelee con él. En resumen, estos dos discuten sobre quién debe salir ahora contra Mako, al ver la divertida escena con estos dos. Felvai remata a la copia de Belgrind. Llama a Woodrow Lord Mako. Rimuru mentalmente ordena a su gente no atacarlos. Después de lo cual él y Veldora le dan la oportunidad a Belgrind de ir tras esos fragmentos para salvar a Rudra. Sin embargo, para esto ella debe usar en ella la alteración de habilidades. Por supuesto, Belgrind acepta. Ciel descubre que en la habilidad de Belgrind Señor de la Caridad Ragel hubo la intervención de alguien. Resulta que Mako también tenía una habilidad llamada Dominio del Arcángel. Dicha habilidad permitía controlar a aquellos que tienen habilidades angilescas. Precisamente debido a esto, Mako manipuló la conciencia de Belgrind, ya que Ragel es una habilidad angilesca.
Y para que esto no se repitiera, Ciel propone unir a Ragel y al Señor de los Juramentos para crear una nueva habilidad, Belgrin. Al final, ella obtuvo la habilidad definitiva Dios de la Flama Ctuga. Agradeciendo a Rimuru, Belgrin se dirigió más allá de los límites de este mundo en busca de los fragmentos de las almas de Rudra. Después Rimuru y Veldora se transportan al barco insignia del emperador. Nuestro protagonista le dice a Mako que sabe sobre su castillo del palacio y el dominio del arcángel. Al final de cuentas, Mako y Felvai deciden por el momento retirarse. De esta manera termina la guerra con el Imperio. Sin embargo, ahora les aparecieron nuevos enemigos en las personas de Mako y Felvai, y en el futuro nuestros héroes tendrán que luchar contra ellos y sus secuaces. Por ahora, Rimuru y los demás deciden regresar a casa para celebrar la victoria. Con esto tenemos todo por hoy. Y bueno, gracias a todos por ver el video, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Y con ustedes, como siempre, estuvo. Yo soy Lore Chido. Éxito a todos y adiós.